¿Qué ha pasado en el Brasil? O sea, para que nuestros oyentes que nos siguen así en el interior del país puedan entender. La crisis brasileña se ha desbordado de tal manera que hoy ya no solamente se piensa en lo que le ha ocurrido al juicio político a la señora Rousseff, ¿no? Sino también todo el mundo piensa que esto puede ser un efecto de cascada permanente porque esta crisis se da en medio de la más alta corrupción generada en Brasil en su vida política, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, una primera impresión general es que la corrupción siempre termina mostrándose, siempre termina delatando estas muestras, ¿no es cierto?, magras, oscuras, que se hacen cuando se tiene poder. Porque una relación biunívoca de la corrupción para su eficacia es que está pegada al poder. Y cuando la corrupción está pegada al poder, atomiza, ¿no?, quiebra la escala de valores políticos, no hay axiología política, lo que estamos viendo en el Brasil. Las principales autoridades de los poderes del Estado en el Brasil han socavado el principio de los valores sociales, políticos en un país, el más grande del continente, después la segunda potencia de América, y que, claro, esto evidentemente ha traspasado los límites de la cordura y de la estabilidad, y está produciendo la caída de una presidenta que sigue siendo presidenta, pero no ejerce el cargo por 180 días, y en el que los brasileños están prácticamente divididos. Deberían no serlo, pero ¿por qué están divididos? Porque la presidenta ha utilizado un mecanismo que suele ser muy eficaz en los políticos: el discurso político. Frente a una trama judicial, porque lo que se le ha incriminado es un delito de responsabilidad fiscal, entonces la salida es un mecanismo de carácter político. Lo hemos visto en su discurso de ayer. Ayer lo que ha dicho ella es que le preocupa muchísimo que un jefe de Estado sea defenestrado del poder por una venganza política, por un golpe político, un golpe de Estado. Entonces, estas cosas le están haciendo mucho daño al Brasil, a su sociedad nacional. Tiene que haber una renovación política en el Brasil. Lo que nos llama la atención es que todavía no hayan cuadros que salgan al frente, porque el presidente que acaba de asumir, Michel Temer, también está cuestionado. Con un 2% de aprobación es bastante difícil y complejo que pueda, digamos, mantener cierta estabilidad política, no digo económica, porque la económica, el hecho mismo de que haya salido Dilma Rousseff, podría comenzar a sostenerle al Brasil alguna dinámica de cambio, por lo menos en el plazo inmediato. Entonces, y este presidente ya está amenazado en las últimas horas, mientras ustedes y yo estamos conversando, de que podría también ser objeto de un impeachment, o sea, de un juicio político. Y con él, varios de los ministros que acaban de juramentar antes de ayer, también están imputados por casos de escándalos de corrupción. El único que se ha salvado de esa imputación es José Serra, bueno, que es el nuevo canciller y gran economista. Es un gran economista, reputado además en Itamaraty, ¿no? Un hombre con mucha experiencia. Ahora, en medio de esa fragilidad política, en esa fragilidad para gobernar, ¿cuál cree usted que va a ser la salida? Porque ha ocurrido esta situación de juicio político contra Dilma Rousseff, pero ya estamos viendo que Ignacio Lula da Silva se apresta a ser candidato. Claro. El razonamiento es este. La salida que quiso buscar Dilma Rousseff con Lula fue que, frente a un juez que lo conminó jalándole las orejas y llevarlo para que declare, entonces buscó la variable política de protección cuando lo nombra ministro, y que un juez, a su vez, otro juez tuvo que paralizarlo. O sea, una medida política frente a una medida judicial. Entonces, lo que va a hacer Michel Temer es
concentrarse en algo que sí a todos los brasileños les interesa en estos momentos. O sea, él sabe que tiene una animadversión política, sabe que no le cae bien a los millones de brasileños, sabe que todos piensan que es un traidor político, el mayor enemigo de Dilma Rousseff. Frente a ello, él trabaja la otra variable, se va a concentrar en el tema económico y va a buscar que Brasil llegue a un espacio de tranquilidad económica para que esa desaceleración se detenga, para que esa inflación que está en 10% se reduzca y para que esa recesión que tampoco la para nadie también se pueda detener. Entonces, él se va a concentrar en ello. Lo acaba de decir ayer. Los próximos 2 años yo quiero dedicarme exclusivamente de domingo a domingo a que el Brasil pueda encontrar una luz al final del túnel. O sea, se está dedicando a un tema que le preocupa a todos para compensar su desprestigio político. Y entonces, si acaso, y da por tácito de que la señora va a ser defenestrada, va a ser destituida o va a renunciar, entonces él podría aparecer con un nivel de oxigenación personal al final de su mandato para que recupere algún espacio, ¿no es cierto?, de reputación, estoy hablando, al final del gobierno que él podría hacer en los próximos 2 años y que no puede pasar de enero del 2016. Pero esa seguridad que tiene Michel Temer, ¿en qué se basa? ¿No acaso se estaría basando en las informaciones que ya van apareciendo sobre un tema que va a atravesar el tema político, el tema social, que es este caso Lava Jato? Sí. Entonces ya se sabe también por cierta información que los principales, diríamos, cabezas de las empresas que han manejado los grandes proyectos, no solamente en Brasil, sino en diferentes países de Latinoamérica, África y Europa, como el tema como Portugal, se han sometido a la colaboración eficaz, ¿no? Han entregado información muy valiosa al fiscal Moro, que está siguiendo el caso, y también se rumorea ya que en realidad cuando esto se conozca, evidentemente la seguridad de que vuelva la señora Rousseff se aleja cada vez más. Por lo menos eso es lo que se comenta. Sí, evidentemente coincido plenamente con el análisis que haces, Carlos, y por eso mismo, por este panorama que se ve en los próximos 180 días, es que Temer, ¿no es cierto?, saca la variable y quiere, ¿no es cierto?, hablarle al Brasil de uno de los asuntos más álgidos, que es el tema económico, y dejar que el otro vaya sopesando las relaciones internas en el país. Ahora, él sabe que como es un presidente debilitado, pisando una chapita se puede caer en cualquier momento. Por ejemplo, ya mismo también han salido las imputaciones a que él habría dado información a Estados Unidos de América a través de estos Wikileaks que ha salido. Bueno, esta información que acabamos de escuchar, que hemos leído en todos los medios, no le hace nada bien a él, porque como tiene tantos enemigos, entonces lo más probable es que el aparato lulista, que es muy eficaz, que es muy efectivo, el aparato del Partido de los Trabajadores, forjado en 12 años, no es cualquier cosa. Manejan la mitad del país, ayer han habido protestas. Además con una experiencia, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, la izquierda, cuando no accedió al poder, ha tenido muchísimo tiempo para entrenarse en estas tecnologías, ¿no? De tirar piedra al techo ajeno, ¿no? Así porque en realidad, como siempre se ha visto, una cosa es estar en el gobierno y soportar entonces lo que tenga que venir la presión por los diferentes sectores de las demandas sociales y las acusaciones y todo lo demás. Otra cosa es ponerse al frente nuevamente de crítico, que es un papel mucho más sencillo, por supuesto, y donde hay mucha experiencia por parte de las izquierdas a nivel global, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, esta mañana o ayer, el expresidente de Uruguay, que es un hombre bastante simpático y respetado, Pepe Mujica, ha dicho que si no es un golpe de Estado se le parece mucho. Yo te pediría, por favor, que para quienes no se escuchan, nos digas con rotundidad que te caracteriza y la claridad, ¿por qué es o no es un golpe de Estado? Sí, no, por supuesto que no lo es, porque se han utilizado los canales y los procedimientos del derecho constitucional. El golpe de Estado
es utilizar un mecanismo al margen del derecho para alcanzar el poder. Frente a una situación donde puede haber, porque no necesariamente, pero puede haber violencia, puede haber fuerza, que ha sido clásicamente o monopólicamente en América Latina los que han dado los gobiernos militares, pero no necesariamente. Pero la regla es que cuando se toma el poder al margen del derecho, entonces eso es una quiebra del sistema, eso se llama golpe de Estado, otros llaman autogolpe, lo que fuera. Pero lo que hemos visto más bien es el funcionamiento de un aparato judicial en el Brasil que se pone en la palestra latinoamericana como un ejemplo, porque ha habido una Cámara de Diputados donde una comisión primero recomendó y luego una votación mayoritaria que luego pasa al Senado donde hay otra comisión y luego se vota. Es decir, esto que algunos no lo quieren, pero que son los espacios de la bicameralidad. Y en el intermedio ha habido recursos al Poder Judicial. Todos los recursos. ¿No? Y no están paralizadas ni las investigaciones, ni los procesos contra personas que hoy están en el gobierno. ¿En qué se diferencia? Y mira, Manuel, perdóname, Carlos, mira, Manuel, lo importante de la eficacia que tiene para sostener que esto no es ningún golpe de Estado de nada. Eso es un golpe de Estado, lo que dice la señora, desde un plano político. Pero mira tú, quien va a presidir las investigaciones en el Senado es nada más y nada menos que el presidente del Supremo Tribunal Fiscal. Es decir, el Poder Judicial se mete, ingresa en el poder político y lidera un proceso, y eso le da pues una seriedad, le da una garantía de que no estamos frente a un proceso puramente político como podemos imaginarlo, sino que hay presentación de testigos, de testimonios, elementos de prueba, indicios, un conjunto de informaciones propias de una litis que se produce en un aparato jurisdiccional. Con su derecho de defensa incluido. Totalmente. Eso hay que subrayarlo. Y ella puede incluso comparecer o puede alistar una defensa a través de abogados. O sea, todo está garantizado. Y este panorama es eficaz, ha funcionado. Cuando, acordémonos, hace 3 días, antes de esta votación, la señora presidenta, en ese momento, sacó bajo la manga la posibilidad de suspender la votación. ¿Qué hizo el juez? Rechazó ese recurso de última hora para impedir la votación. O sea, un sistema judicial donde hasta ahora, yo no sé si ustedes me pueden corregir, pero hasta ahora no hemos visto un solo juez que haya sido imputado por actos también asociados a la corrupción. Y esto nos está diciendo que eso sí vale, eso funciona. Entonces, golpe de Estado por ningún lado puede existir. Claro, pero acá hay 2 planos pues, de la defensa legal y la defensa política. Sí, la defensa legal probablemente esté garantizada como usted lo explica, ¿no? Hay una transparencia en todos los organismos que administran justicia y el Tribunal Fiscal. Pero en el plano político deja el poder la señora Rousseff y pierde eso que ella ha tenido siempre, ¿no? Ese baluarte político de defensa, que esos resortes que le permiten ser jefa de Estado, ¿no? Ahora sí. Pasa al llano, ¿no? Pasa al llano jurídica y políticamente, pero no olvides, José, que ella, como presidenta, todavía tiene un despacho, que es en el Palacio de Alborada. No está en el Planalto, pero está en el despacho de Alborada. Tiene gente con la que trabaja, tiene una maquinaria desde donde va a hacer sus mecanismos de defensa, y seguramente Lula, que es un monstruo político en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, porque es un hombre lleno de carisma en el Brasil, hay que decirlo, como decía Miles Durkheim, los carismáticos son los que llegan al poder. Es un hombre que atraviesa mucho, y como lo has escuchado últimamente, como sabe que tiene un proceso judicial en marcha muy fuerte, entonces saca la variable política y va a ser candidato a la presidencia. Por supuesto. Es lo más probable. Y está encabezando la lista de preferencia con un bajo porcentaje de el laberinto que vive Brasil, pero está encabezando esto. 20%. Ahora, lo que le quería preguntar es, por ejemplo, se han levantado voces, por ejemplo, como lo de UNASUR, diciendo que este es un golpe de Estado. Hemos escuchado voces de diferentes lados diciendo que este es un golpe, que aquí se han pisoteado los valores democráticos de Brasil. Sin embargo, y quisiera hacerle una pregunta. ¿En qué se diferencia este proceso en Brasil, por ejemplo, con lo que ocurrió hace años en Paraguay, o lo que ocurrió en Centroamérica, Manuel? ¿No?
donde han sido defenestrados algunos mandatarios y obviamente en medio de muchas críticas de la comunidad internacional. No, pero son cuestiones diferentes. Por ejemplo, estamos viendo que en el caso brasileño se han articulado procedimientos con una presidenta que siempre ha tenido el poder. En el caso de Paraguay o en el caso de Honduras, fueron espacios abruptos, más allá de que si nos gustaron o no, pero fueron espacios donde abruptamente, con colisiones incluso entre poderes, se le saca a quien está al frente del Ejecutivo, ¿no es cierto?, al margen y tirando al tacho, en algunos casos, la constitución política. En un Estado de Derecho, en un sistema jurídico, la regla de oro es el mantenimiento incólume de todo un procedimiento que se llama sistema jurídico. Lo que diríamos acá, el debido proceso. El debido proceso y el imperio del Estado de Derecho. Si a Dilma Rousseff, vamos, que es lo que tenemos últimamente y la gente lo tiene en la cabeza, si en estos momentos, si no hubiera habido nada en el poder, si no hubiera habido nada del procedimiento, y a carpetazo se le hubiera sacado del poder, entonces eso sería un golpe de Estado y sería una interrupción democrática. Y las interrupciones democráticas deben suponer la participación de los actores externos, como en este caso la Secretaría General de la OEA, que a mi juicio no está actuando como corresponde. Eso es lo que iba a preguntar. Yo al señor Almagro, que lo aprecié cuando se enfrentó a Nicolás Maduro. No recuerdo, el señor Almagro dijo que entró un golpe de Estado. ¿No es cierto? Y terminó insultándolo Nicolás Maduro a Almagro, porque dije, este es el secretario general que se está enfrentando a un troglodita como el señor Maduro, y resulta que ahora ha hecho una declaración, ha emitido una opinión a priori, o sea, sin esperar que se conozcan las situaciones en el frente interno donde está funcionando un procedimiento muy claro y está tipificando claramente lo que es la violentación del principio de no intervención en los asuntos internos. Porque el Brasil, aún con la crisis política que ha pasado, técnicamente, fíjate, técnicamente la crisis política ya acabó. ¿Por qué ya acabó? Porque hay en estos momentos un presidente interino. Se supone que el procedimiento está pues establecido. Mientras no haya habido presidente interino, se seguía pues en esta situación de no saber qué iba a pasar en el Brasil. Pero ya hay un presidente interino, entonces el país no está acéfalo. Y la estabilidad es lo que tiene que seguir, lo que tiene que volver. Si de aquí a los 180 días vamos a ver manifestaciones en las calles, se polariza el país, se divide el país, entonces otra vez volvemos a una situación de inestabilidad política. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Hasta tener una decisión final de que si va o ya no va la señora Dilma. Por eso que el señor Temer... Y ahí se acaba el tema. Claro que sí, y por eso que el señor Temer quiere evitarlo. Y mira, ¿sabes lo que ha dicho ayer? No se va a sacar ningún óleo, ningún cuadro, ninguna imagen de la presidenta, de ningún espacio gubernamental, hasta que el Senado, el Senado tome la decisión. Si deja de hacerlo, se sacará. Entonces, eso lo ha hecho, a mi juicio, con una buena mano, un buen tacto, para compensar a este hombre, quiere el tema económico y está respetando, para compensar este aluvión político que seguramente, otra vez, Lula estaría preparando.